Tiempo el Espíritu Santo haga su trabajo en el corazón y en la mente para entender la palabra y que algo captemos para nuestra madurez, para nuestra fe, porque no puede haber crecimiento si no oímos lo que Dios dice en la palabra. No puede venir de otra parte, no puede haber un milagro que de repente alguien ya está muy maduro en la fe si no entiende las Escrituras. Bueno, vamos a orar. Padre, te adoramos en esta hora. Bendecimos tu nombre, que es sobre todo nombre. No hay nombre en el cielo ni en la tierra que se iguale a tu nombre, o que esté sobre o que sea superior. Tú dijiste, en mi nombre. Gracias en esta hora, porque nos das la gran oportunidad de pensar en tu palabra, meditar en tu palabra. Glorificamos y ensalzamos tu nombre, Dios mío. Muchas gracias, Dios mío. Muchas gracias. Gracias por lo que harás por tu Espíritu. Todo por lo que hiciste por nosotros. En todo. Amén. Buscando entonces en el Evangelio de Mateo, capítulo 22, versículos 23 al 33. Vamos a leer en forma antifonal la palabra viva y eficaz, la palabra que nos ha llegado por pura gracia, por pura bendición, porque lo que le llega al hombre fuera de Cristo, lo primero que le llega es la literatura que escribe el diablo a través de los hermanos, a través de los impíos. Ni le llega bien la información, sino que ya procesado para controlar a la gente. Eso es lo primero que le llega, y primero por los religiosos, de ahí los políticos, de ahí los que están dedicados al comercio internacional. Entonces, por eso es que tenemos que poner mucha atención a la palabra, porque Dios puede hacer milagro oyendo la palabra. Entonces, leamos en forma antifonal en el nombre de Jesucristo. Aquel día vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo: Maestra, si alguna pudiera decir su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia, dejó su mujer a su hermano. De la misma manera la tercera y el tercero hasta el séptimo. Después de todos, murió también la mujer. Y la resurrección, pues, el cual de los 7 será esta mujer, ya que todos ya la vieron. Entonces respondiendo Jesús les dijo:
erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Porque en la resurrección ni se casarán ni serán casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo: Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. Pueden sentarse. Vamos a hacer hincapié en el versículo 29. Cuando Jesús habló de la resurrección, porque los saduceos le preguntaron. Los saduceos era un grupo poderoso, bien aliado con el Imperio Romano, con mucho poder económico, porque eran grandes ricos. Tenían mucha influencia y era parte del Sanedrín, o sea, del grupo de líderes religiosos dentro de los judíos. Eran respetados, eran tenidos por sabios, por inteligentes, por conocedores, por gente ejemplar, respetados. Pero era un grupo de herejes, porque no creían en la resurrección de los muertos, no creían en los ángeles, dice. O sea que es muy triste ser prósperos en este mundo, llegar a escalar puestos en la sociedad y ser completamente cero a la izquierda, un ignorante en cuanto a la verdad. En este caso, ignoraban las Escrituras. Dentro de la clasificación judía, dentro de las Escrituras estaban los salmos. Aunque también en la ley, los 5 primeros libros, indirectamente aparece la resurrección del Mesías. Pero no conocían, lo conocían en teoría. Lo conocían en la letra, lo conocían en su religiosidad, porque ellos eran judíos, conocedores de la ley, conocedores de los escritos dentro de los judíos. Pero Jesús les dijo la verdad. Porque uno puede equivocarse y estar tan seguros de una manera muy falsa, ¿no? Como en todas las religiones, el diablo a través de los líderes les da una convicción en el viejo corazón y en la mente vieja que tiene el pecador, les da una seguridad que por medio de su religión se van a salvar. Sin cambiar de corazón, sin cambiar de mente, sin aborrecer el pecado. Porque creen que la religión es como una escalera
como el vehículo para entrar al cielo. Y están tan seguros. Es muy triste estar equivocado. Equivocarse es no dar con la realidad, no dar con la verdad. Es fallar, es estar seguro que allí era, ese era, así era como lo oímos, así era como lo leímos, así era como lo pensamos, así era como nos lo dijeron. Pero de repente uno se llega a dar cuenta que no era así. Los sentimientos mismos traicionan al hombre por el poder del pecado en el hombre. ¿Qué pareja de los que se casan, si los dos no están seguros, a lo menos hay uno que está muy seguro, que va por lo correcto? Y muchas veces, con el transcurso de las horas, el transcurso de los minutos, el transcurso de los días, de las semanas, de los meses o de los años, como que se les abrieron los ojos y se dieron cuenta que se equivocaron. Pero cuando se casaron, estaban tan seguros y hasta testificaron. Eso dentro de la gente no se habla eso de la equivocación. La Biblia habla de la equivocación. Jesús no dijo, no buscó una respuesta extraña para decir la verdad. No digo Jesús, estos son muy inteligentes, estos son la cabeza del pueblo, estos son los ricos del pueblo, estos son los que tienen influencia. Les dijo Jesús, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. O sea que se equivocan y estaban 100% equivocados. Por eso el instrumento del diablo para equivocar a los seres humanos en cualquier parte del mundo es hacerles llegar alguna creencia, alguna manera de conceptualizar las cosas. Cualquier religión le puede llevar y hacerle creer que a través de esa religión encuentran la salvación. Velan a la gente y entierran a la gente y proclaman que se fue para el cielo. Pero estaban equivocados. Es inaceptable por Dios, según lo demuestra en su palabra, que alguna religión asegure algo basado en sus creencias, costumbres, supersticiones, tradiciones, sentimientos, lecturas de libros de su tiempo, cuando que todo aquello está bajo el manto y bajo la dirección del pecado y no está de acuerdo a las Escrituras. Dice que ignoramos
Y los saduceos no eran gente media loca, no eran gente que les fallaba la cabeza, no eran gente que medio deletreaban, no eran gente muy inteligente. Pero eran ignorantes. Porque lo que llama el mundo inteligente, lo que llama el mundo sabio, no es lo mismo lo que Dios llama inteligente, no es lo mismo lo que llama Dios sabio. Para los seres humanos en el mundo es inteligente aquel que tiene más de 100 títulos pegados en un cuarto, en la pared de su cuarto. ¡Qué inteligente es! Tiene varias licenciaturas, varios doctorados, hablan varios idiomas, hasta habla el griego, hasta habla el hebreo, hasta conoce bastante del arameo. Dice, es inteligente, hagámosle caso, dice, porque él sabe. Dice. Bueno, para los seres humanos es inteligente, porque pasó por tal universidad, dice, tiene reconocimientos, dice. Nosotros, de seguro, dice, estamos equivocados porque somos del monte, venimos del monte y apenas sacamos la primaria, ni sabemos leer. Y la gente dice, a ellos hay que ponerles atención. Y es por eso que en la religión preparan líderes desde chiquitos, los ponen en sus colegios, les van metiendo su doctrina, los apoyan con millones de dinero para levantarlos, para exponer sus doctrinas, y con apoyo del diablo hacen milagros para que la gente crea que son levantados como siervos de Dios. Pero ¿en qué se da cuenta el creyente que no son siervos de Dios y no están en la verdad? No están equivocados, sino que están endemoniados. Por los frutos. Qué interesante, ¿no? Por los resultados. Por su testimonio. La gente no reflexiona. Si este que me está enseñando dice que me está dirigiendo para la verdad, para el cielo, y yo sé que lleva tantos muertos, va con los hechiceros, va con los espiritistas, es mentiroso, de vez en cuando se pone a embriagarse. Ha participado de la corrupción, lo que tiene sus fincas, sus carros, sus casas, todo lo que tiene es dinero robado del pueblo. ¿Cómo? La gente no dice, ¿cómo es posible que me dejo de llevar por él o por ella? La gente no reacciona. ¿O reacciona la gente? No, la gente no piensa. Pero ¿por qué se le bloquea a la gente la mente y el corazón? ¿Por qué se le bloquea? Por el poder del pecado que está en la raíz del corazón de los hombres. El pecado bloquea. El pecado engaña. No habían entendido la resurrección. Ni Dios permitió que entendieran porque no tenían interés. El interés de ellos era el poderío económico. El poderío militar a través del Imperio Romano. El poderío social. Ser admirados, los líderes. La gente se hacía hasta un lado cuando pasaba un saduceo.
al igual con los fariseos. Tenían sus procesiones, caminaban agachados, hacían sus oraciones supuestas en las esquinas de las calles, dice, para que la gente los mirara y dijera, son muy espirituales, están muy cerca de Dios. Y conocían las escrituras en teoría. Pero Jesús les dijo que eran sepulcros blanqueados a los fariseos. Dice que ellos llegaron querían ridiculizar a Jesús acerca del tema de la resurrección. Hubo un hombre, dijo, que se casó, pero no tuvo hijos con su mujer. Se murió. Y en la ley dice que si se muere el hombre y no deja descendencia, quien tiene que casarse es el siguiente hermano. Se murió el segundo y el tercero, dice, y llegando al séptimo, también la mujer del primero fue mujer del séptimo. Y llegó el momento también que se murió la mujer. En la resurrección le dijeron a Jesús, mujer, ¿de quién va a ser? Porque estaban pensando como que el cielo va a ser igual que aquí. Como dijo alguien que cuando un alcalde corrupto en todo se había muerto, uno de los diputados dijo, ya debe estar sirviendo allá en el cielo. Dijo, ya tiene mucho que hacer allá. Es que el hombre, no hay palabra, no hay palabra para describirlo. Para describirlo tienen que intervenir varios conceptos de Dios en la palabra para darse uno cuenta cómo es el pecador. Se engaña a sí mismo y engaña a los demás. Amén. Presentan la verdad como que es mentira y se especializan también para presentar la mentira como que es pura verdad. Pero si yo lo vi, dice, yo lo leí, dice, ahí están las fotos. Ahí está el testigo que me contó, pero el testigo ya le han lavado el cerebro también. Por eso llegar a conocer la verdad no está tan a la mano como lo piensa la gente. Dios dijo, ¿quién podrá entender sus errores? Fíjense pues. ¿Quién podrá entender sus errores? Y cuando Dios lo pregunta es porque Dios lo está preguntando, que casi nadie, excepto los que ya le conocen a Él. ¿Quién podrá entender sus errores? Dice, líbrame de los que me son ocultos. Y dice que la raíz del error, donde se cocina el error, es en la misma persona y está oculto. La persona no lo entiende, no lo sabe. Entonces, Jesús le dijo, en la resurrección, digo, porque ya no creían en la resurrección. En la resurrección, digo, no se darán en casamiento, ni se casarán, sino que serán como ángeles de Dios. Eso es lo certero, eso es lo que dijo Jesús. Y Jesús no vino a decir mentiras.
Porque la gente cree que se va a casar allá después de la muerte. Si le fue mal aquí en el casamiento, allá tal vez sí le va a ir bien. Eso no es así. No se darán en casamiento, ni se casarán, dice, sino que serán como ángeles de Dios. Y miren, les dijo Jesús, Dios dijo que Él no es Dios de muertos. Cuando habló, dijo, de Abraham, de Isaac y de Jacob, Dios dijo que no es Dios de muertos. Están vivos en cuanto a su alma y a su espíritu, y que van a resucitar. Dios no es Dios de muertos. Dios no es Dios de ninguna religión muerta. No hay ninguna religión viva. Dios no se está manifestando en las religiones. Lo que se manifiestan en todas las religiones son los demonios y el diablo, porque van en contra de la palabra. Entonces se quedaron, dice, mudos. Y los que oyeron se admiraba, dice, de su doctrina. Gloria a Dios. Pero, y no podemos decir, es que, ¿cómo no van a estar ignorantes que si apenas ellos eran analfabetos? Porque eso es lo que dice la gente, que el ignorante en cuanto a sus conocimientos, en cuanto a su ciencia, en cuanto a sus estudios, pues es ignorante, dice. Hay que dejarlo, es ignorante, dice. Pero el que tiene varios títulos, dice, la gente lo admira, casi les besa los pies. Es que él sí sabe. Él fue a estudiar a Estados Unidos, él fue a estudiar a Europa, él fue a la Oceanía, él fue al África, él fue al Asia, él ya caminó en todo el mundo y él sí sabe, dice. Repito, no eran medios locos, no estaban trastornados de la mente. Eran gente muy inteligente. Llegar al puesto que tenían, no podía llegar cualquier gente. Pero Jesús, ¿qué les dijo? Erráis. Se equivocaban en cuanto a la veracidad de las cosas, en cuanto a la verdad. Creían cosas que no eran así. Digamos que usted va a creer que va a llegar a 90 años y se va a morir de 35. Está engañado, ¿no? Pero lo bueno es que no sabe, pues la gente no sabe. Entonces, todos nos hemos equivocado de alguna manera. En cualquier manera que si uno ya se dio cuenta, o probablemente se va a dar cuenta después, o ni se va a dar cuenta y se va a morir. Ese es el gran problema. No buscar la verdad por la vía de las Escrituras. Jesús les dijo, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Mateo 22, 29. O sea que si algo prioritario, si algo en primer lugar debe ocupar la mente y el corazón del hombre y de la mujer es conocer lo que Dios dice en las Escrituras. No solamente una parte, son solo partes de la Biblia, lo que le gusta. Salmo 91, Salmo 23, lo deja colgado en la cabecera de su cama, casi como es como el crucifijo para ellos. No, eso no es así. Somos llamados, todos los creyentes, no solamente predicadores, no solamente los ministros. Todos somos llamados a conocer la Biblia
desde el Génesis hasta el Apocalipsis, y cuando termina de leer, volver a darle otra vuelta para seguir entendiendo, para ampliar el conocimiento de las realidades que Dios habla en su palabra, porque es lo único que vale de él. Cuando se leen los libros del mundo, hay varios autores que hablan del mismo caso. Unos que dicen una cosa y otros que dicen lo contrario. O sea que son manipulados por una ideología, por una manera de pensar, por una manera de ser. Lo componen a su manera, no describen las cosas tal como son. Entonces, que recibiéramos la gracia en esta hora, que llegáramos a entender, darle el primer lugar a la Biblia para informarse uno, para escudriñar la Escritura, para conocer la verdad. ¿Qué dice del infierno? Porque ya David y otros profetas habían hablado del infierno, pero la Biblia habla de dos infiernos. El infierno que es el sepulcro, donde va el cuerpo, pero hay un infierno que es fuego también. Y los hijos del diablo, los falsos testigos de Jehová, porque son engendros del diablo. Negar el infierno y negar la divinidad de Jesús es estar poseído por demonios. Por eso la Biblia dice que no hay que decirles bienvenidos. Sí, es, amén. No lo recibáis en casa, dice, ni le digáis bienvenido. Ni que está buscando el trapo húmedo de limpiar su silla, mandarle a traerse Coca-Cola y su pastel. No, el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. El que recibe los mormones, testigos de Jehová, un católico romano con el gran crucifijo aquí y cualquier otra secta diabólica, es apoyar la maldad, apoyar al diablo. Ellos nos tienen que oír a nosotros. Ellos tienen que sentarse y oír lo que dice la Escritura, porque no le añadimos a la Biblia ni le quitamos a la Biblia. Erráis ignorando las Escrituras. Miren lo misterioso que hace el diablo, que están sacando muchas versiones de la Biblia para confundir a la gente. Porque si usted lee un versículo, dice otra cosa. Bueno, entonces, ¿cuál es la versión correcta entonces? Mejor voy a aceptar esto. De todas maneras es palabra de Dios. Es que tiene que escudriñar las Escrituras para ver realmente qué es lo que dijo Dios. Y no es fácil llegar a creer la Biblia. Que la gente todo lo pone fácil. Todo lo pone fácil. Miren lo que dice el Evangelio de Juan cuando habla de los discípulos. Miren pues, Juan 29, si alguien me lo lee. Miren pues, para que la misma Biblia testifica, no es que uno inventa cosas. ¿Quién puede leer recio, que se oiga, y leerlo con las puntuaciones gramaticales? Porque aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que Él resucitase de los muertos. ¿Quiénes dice que no habían entendido? Pedro y Juan y los demás discípulos. Y no estuvieron 3 años y medio oyéndole. Y Jesús les habló varias veces de su muerte y de su resurrección, pero que como que hablaba con gente que tenía cerrado el cerebro. Y no es que tenían problemas mentales, no es que
eran gente que tenían deficiencias mentales desde el punto de vista de la anatomía. Eran gente muy inteligente, muy inteligente. Pues no van a pensar que Jesús llamó a vagos también, como se cree aquí en Guatemala, que si alguien, un drogadicto, acepta, ese ya es pastor en una semana. Por eso la mayoría de los que fueron drogadictos y son predicadores en la actualidad tienen problemas mentales y tienen problemas doctrinales. Porque se les murieron neuronas del cerebro, no tienen acceso a las escrituras. Porque ellos creen que ya lo saben. Sí, hermanos. Miren, los discípulos no eran borrachos, no eran drogadictos, no eran marihuanos. No estaban tatuados. ¿Pero qué dice Dios? Es que esto es lo que dice Dios. Porque aún no habían entendido la Escritura acerca de qué, acerca de la resurrección de Jesús y de los muertos, que era necesario, dice, que Él resucitase de los muertos. Era necesario. Cuando María Magdalena dice que aún siendo oscuro ni había amanecido, amaba tanto a Jesús cuando estaba vivo, ¿no? Y como vio dónde lo pusieron, fue a ver. Tal vez a llorar, no dice la Biblia. Pero vio, dice que la piedra que habían puesto en la entrada, la piedra que habían puesto ya había sido removida. El sudario, el lienzo. Y les fue a avisar, dice, a Pedro y a Juan. Se levantaron, se llevaron al Señor, dijo, del sepulcro. Ahí no está, digo, saber dónde lo pusieron. Digo. Tal vez el hortelano se lo llevó. Y se levantaron, dice. Juan corrió más rápido porque era más joven. Y quedó en la orilla, pero sí vio hacia adentro, sí vio que ya no estaba Jesús ahí. Llegó Pedro sí, al llegar entró, también se dio cuenta que no estaba. Y es que ya andaba la noticia en toda Jerusalén, porque le pagaron a los soldados. Dicen, miren cómo son los impíos. Inventan, pagan testigos. Yo he conocido gente que su vida vive de ser testigo. Les dan dinero y comen de ser testigos. Yo lo vi, dice, a tal hora lo vi. Dice. Yo estaba ahí. Dice. Hay testigos falsos que viven de ser testigos falsos. Dice que les pagaron a los soldados que estaban cuidando, ¿no? El sepulcro. No vaya a ser, digo, que de veras resucite. Digo, pusieron soldados. Entonces dice que les dieron dinero a los soldados para que dijeran, miren, les digo, nosotros nos venció el sueño, dijeron, nos dormimos. Y vinieron sus discípulos y se lo llevaron. No es que haya resucitado, no, se lo llevaron. Y ese es el concepto que se estaba regando en todo Jerusalén, que los discípulos habían llegado, aprovechado que estaban durmiendo los soldados y se llevaron el cuerpo de Jesús para negar la resurrección. Miren cómo son los impíos, que los impíos son manejados por el diablo. Pero miren, regresemos a Pedro y a Juan. Dice, aún no habían entendido. Y eso que oyeron directamente de Jesús, Jesús no les habló de una manera informal, les habló de corazón, que Él tenía que padecer, lo tenían que capturar, lo tenían que crucificar, tenía que morir, lo tenían que bajar de la cruz, lo tenían que ir a enterrar. Tenía que morir de verdad, ser enterrado. Pero al tercer día, digo,
voy a resucitar. Eso no lo creyeron, eso. Saber qué pensarían de Jesús. Miren cómo, y no estaban drogados, no estaban locos. Y uno se pregunta, ¿por qué no creyeron? Porque no seguían a Jesús de una manera correcta también. Es que a veces uno cree que la gente ya se decidió, ya se determinó, ya conoció al Señor, pero con el tiempo uno dice, ¿por qué será eso? Porque como uno no entiende, uno lee el corazón de la gente, ¿no? No habían entendido, o sea que no habían creído. Y peor nosotros caso que lo vimos, caso que vivíamos en Israel, pues. Pero en la religión le meten a la gente, usted ya creyó, mija, usted ya creyó, mijo. Proclame, confiese que va a aparecer. Y están metidos el diablo los tiene bien encostalados. Sí, hermanos. Y uno puede estar engañado de que uno puede creer que uno ya creyó y no ha creído. Porque aún no habían entendido. Entender es obedecer. O el que obedece es porque ya entendió. Pero si dice, mire, ahí llegas al culto porque te voy a llevar a campero. Hoy sí voy a ir al culto porque 1 hora de culto y mi campero. Un niño, ¿no? Vos no, amigo, vos no te voy a... Te van en tu viaje, vas a ir a ver a tu tía a Estados Unidos, te vas a tu viaje, pero vos no al culto. No voy a perder el culto porque voy a ir a los Estados Unidos. Pero de repente ya no, hubo un problema, ya no hubo dinero, ya no lo llevaron a Estados Unidos. Ya no voy al culto, me mintió, dice. ¿Para qué voy a seguir yendo al culto? Dice. Porque no he entendido la importancia de estar en el culto. Aún no habían entendido quién, Pedro y Juan. Y Tomás, cuando estaban reunidos, y Tomás dice, le dijeron, el Señor ha resucitado, vino y habló con nosotros. No, yo no, dijo Tomás. Si yo no meto mi mano en donde fue clavado en sus manos y en su costado, si yo no lo miro y no meto mi dedo ahí, yo no voy a creer, dijo Tomás. Y cuando se presentó, se asustaron ellos y dijeron, es el espíritu de él, dijeron. Miren, le digo, tóquenme. Mandó a asar pescado, dice, y comió delante. Yo soy el mismo, digo. Un espíritu no tiene cuerpo, digo. Yo soy el que ya resucitó. Miren, no, viendo y no lo creían. Por eso nos tenemos que preocupar por nuestra fe. Nos tenemos que preocupar por conocer bien lo que dijo Dios. Estar tan seguros, creerle a Él. Pero ¿cuándo llegaron a entender los discípulos entonces? Hasta cuando recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Pedro no salió a predicar, ya vimos, ya Jesús se apareció, ya fuimos a sepulcro. Es mentira lo que dicen los soldados, el imperio romano y los líderes judíos. Y nosotros creemos que ya resucitó. No, ellos tampoco creían. No habían entendido, dice, o sea que tenían que entender al futuro, ¿no? ¿Y cuándo lo entendieron? Cuando recibieron el bautismo del Espíritu Santo. ¿Y cómo es posible que hay creyentes que niegan el bautismo del Espíritu Santo? Les he dicho, el grupito que hay en Estados Unidos, de un grupo de no pentecostales,
están regando su doctrina, negando el bautismo del Espíritu Santo. Son puros hijos del diablo. Solo les falta la cola y los cachos. Porque atacar la doctrina del Espíritu Santo, cuando que lo dice la Biblia, no hay que ser súper inteligentes, no hay que tener el cerebro de un ángel para entender lo que Dios dice acerca del bautismo del Espíritu Santo. Y ahora, ¿por qué lo niegan ellos? Porque saben que si usted busca el bautismo del Espíritu Santo, recibe el poder para testificar. Son aliados con las sectas y las religiones. No son gente infiltrada, aunque tengan un montón de títulos que son doctores en teología. Sí, hermanos. Jesús le dijo en una ocasión a Pedro: lo que ya yo hago contigo ahorita, le digo, no lo entiendes ahora, sino que lo entenderás después. ¿Cuál después? Después de recibir el bautismo del Espíritu Santo. Y es un misterio también no buscar el bautismo del Espíritu Santo. Es un misterio. Ser pentecostal no quiere decir tronar los instrumentos, aplaudir, silbar, gritar, ir a su encuentro, preencuentro, posencuentro y regresen endemoniados. Eso no es el pentecostalismo. Necesitamos conocer las Escrituras. Usted tiene que dedicarle tiempo a las Escrituras, estudiar las Escrituras. No solamente estudiar, sino que orarle a Dios y decirle: Dios, dame entendimiento para entender tu palabra, porque no puedo llegar a creer si no lo entiendo. Si tu Espíritu Santo no me da el creer, no lo puedo llegar a creer, Dios mío. ¿Y usted cree que Dios no lo va a hacer? Dios lo va a hacer. Usted va a notar la diferencia, que como que se le cae un lienzo de engaño de su mente y su corazón, empieza a entender la Biblia. Y usted va a decir: ¿cómo es que perdí tanto tiempo y no me metí a la Biblia? Dice: porque aún no habían entendido. Ya eran los saduceos. Por eso Jesús les dijo: vosotros sois de vuestro padre el diablo, les dijo, porque la voluntad del diablo queréis hacer. ¿Qué mal les he hecho? ¿Por qué me quieren apedrear? ¿Por qué me quieren matar? ¿Por cuál doctrina, mala doctrina, me van a matar? Si solo el bien vino a hacer, pero lo querían matar y lo mataron. Por eso tenemos que pensar. Pensar es no solamente pensar en lo humano, sino que darle lugar al Espíritu Santo que nos ayude a pensar en estos casos, ¿no? Y reconocer que uno ni siquiera ha comenzado a pensar. Porque el día que usted empieza a pensar seriamente, entrar a la palabra y decir: Señor, dame entendimiento en tu palabra, ahí va a ver lo que Dios va a hacer con usted. Por eso yo predico y yo enseño así, porque yo no predico falsedad, yo no tengo miedo para enseñar ni para predicar. ¿Por qué? Porque yo sé que la verdad lo hace libre a uno. Y Dios se complace en uno cuando uno cree su verdad. Erráis. Dice que uno se equivoca en todo cuando uno ignora cuando uno no le interesa la Biblia, no le dedica tiempo. Eso es ignorar. Y cualquier decisión que toma puede errar.
Erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Entonces, por eso que la gente dice, ¿será que Dios puede? Dice, así dice la hermana, así dice el hermano, que Dios hace milagros, que Dios puede, pero no muy lo creo, dice, no muy lo creo, tal vez voy a morir, dice, tal vez voy a morir, dice, porque yo ya lo soñé, dice. Es que eso es serio, no creerle a Dios. No te he dicho, le digo a Marta, ¿verdad? Que si creyeres, verás la gloria de Dios. Ver la gloria de Dios es ver la manifestación, la operación del Espíritu Santo en la vida de uno, en el ambiente, en la familia. Cuando uno está sirviéndole a Dios, uno mira la gloria de Dios. No solamente uno lo mira en sus efectos, uno lo siente. Es que esto no es religión. La gente dice, yo también voy al culto. Dice, lo mismo es. Dice. Lo mismo, ustedes usan la Biblia también, lo mismo. Dice. La gente dice, allá, dicen, ni llegaba yo a diácono, no llegaba de sope a gavilán, dice, así es un dicho aquí en Guatemala. No, dice, no, ahora estoy mejor, dice. A la gente así dice. ¿O no dice la gente así? Y están más torcidos que el signo de interrogación. Pero la gente está engañada, ¿no? El impío está engañado, cree que con su religión se va a salvar. El evangélico que no se interesa por las Escrituras cree que va para el cielo. Yo no sé por qué está buscando el cielo. Porque Dios es real. Y es un gran privilegio que tengamos en un solo libro, la Biblia, los 66 libros. Lo tenemos a la mano. Nadie le va a llegar a tocar la puerta, ya no lea la Biblia, porque usted puede pasar toda la noche leyendo y escudriñando las Escrituras, conociendo a Dios por la palabra. Erráis ignorando las Escrituras. No hay ningún religioso en el mundo, aunque eche fuego por la boca y diga lo que diga. Así como aquel toro de Venezuela. Es una vergüenza para el pueblo de Venezuela todo lo que dice, todos los engaños, las mentiras que dicen, ¿no? Yo sí le escribo. Hermanos, tenemos que entender que Dios es real. Dios no está muerto. Tiene un libro donde habla la verdad. Y para conocerlo a Él tiene que conocer su palabra. Lo llegamos a conocer cómo es Él por medio de las Escrituras. Alimentamos nuestra fe, se desarrolla nuestra fe echa raíces. Sí, hermanos, que no estamos adorando a un Dios de cedro. Si estamos aquí, estamos por convicción, no estamos juntando gente. Estamos predicando, invitamos a la gente para ver si de veras pueden llegar a entender la palabra. Uno no puede hacerle creer a la gente si el Espíritu Santo no le da. Si la gente no quiere y si el Espíritu Santo no colabora, no quiere, ¿cómo van a entender las Escrituras? Por eso es que hay gente que salen hablando que regresaron a la religión católica romana. Por un lado, eran infiltrados.
En segundo lugar, estaban engañados. Y para juicio, como no les interesa la verdad, los regresa al error para que se mueran, para que viendo no vean, dice, para que oyendo no oigan, ni entiendan con el corazón. Y no se salven, dice. Para que no se salven, dijo Jesús. ¿Creen que es una gran cosa decir regreso a la religión anterior? No, es una maldición. ¿Quién conociendo la verdad va a regresar? Si regresa, le pasa lo del marrano, pues. Le pasa lo del perro que vuelve su vómito. ¿Qué es eso? Obra del diablo. Porque la gente le da lugar al diablo. En esto tenemos que morir. Tenemos que seguir agenciándonos, conociendo la palabra. Esto es cosa del corazón. El evangelio es cosa del corazón. No es primero con la cabeza, es primero con el corazón. Y de ahí uno entiende. Pero ellos dicen, no habían entendido. Los que iban platicando hacia Emaús, aunque dicen algunas gentes que él ya resucitó, que lo vieron. ¿Y para dónde iban? Y estuvieron con Jesús, nada que. Pero Jesús dijo algo muy importante. Bienaventurados, digo, los que no vieron y creyeron. Nosotros no vimos. No conocimos físicamente a Jesús, pero el Espíritu Santo nos ha dado el creer. ¿Cómo es que creemos en Jesús? No fue por medio de una religión, no fue porque éramos muy inteligentes, porque Jesús se lo reveló a uno. Por eso uno cree en Él, uno lo siente, uno lo percibe, uno cree que habla por la palabra. Y Él está con nosotros en esta hora. Pónganse de pie, vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Ruego por esta congregación, los que estamos aquí, que tu Santo Espíritu continúe su trabajo revelando tu persona glorificada, tu persona que resucitó de entre los muertos, tu persona que ascendió a los cielos, tu persona que está sentado a la diestra del Padre, tu persona que regresará por la iglesia. Glorificamos tu nombre por ello, Dios mío, por habernos dado esa revelación de tu persona por obra del Espíritu. Gracias por tu palabra. Ayúdanos, interesa a cada quien, desde el más pequeño hasta el más grande, para conocer lo que nos dijiste por tu palabra y darnos esa gracia de obedecer tu palabra para encontrar la verdadera realización, el verdadero gozo, la verdadera victoria, la verdad absoluta, infalible y eterna, la vida eterna misma. Dios mío, obra en los corazones, obra en las mentes, obra en los cuerpos, obra en la familia, obra en la casa, obra en el hogar, alcanza para vida eterna. Dios mío, mi alma te adora. Muchas gracias.